Muy buenos días, soy el doctor José Francisco Ruiz y el día de hoy toca hablar de micología médica. Estas son las ramas de la micología en general. Las infecciones por hongos se pueden dividir en superficiales, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Y en la clase del día de hoy vamos a enfocarnos en las micosis superficiales y en las micosis subcutáneas. De las subcutáneas vamos a hablar de esporotricosis y de micetoma. Las micosis superficiales van a ser hongos que van a parasitar estrictamente en la queratina. La queratina ya sabemos que se puede encontrar en la piel o se puede encontrar en los anexos de la piel. Las infecciones se pueden encontrar en la dermis o en la epidermis y pueden ocasionar, o bueno, pueden ser infecciones por dermatofitos, por cándida o por malacesia. Empezando a hablar de los dermatofitos. Los dermatofitos son es una infección que es generada por tres géneros de hongos, que son el tricofitón, el microsporum y el epidermofitón. Y de estos tres géneros se pueden dividir varias especies. Del tricofitón, bueno, tenemos tres, Tonsuras rubrum y Mentagrofitis. Del microsporum tenemos el canis y del epidermofitón tenemos Epidermophyton flocosum. Pero además de por la especie, podemos dividirla también por su localización. Tenemos a la tiña de la cabeza, tiña del cuerpo, y del cuerpo, bueno, también puede ser la ingle, pero tiene diferentes características. Tiña de los pies y tiña de las uñas. También se puede dividir por su origen, que pueden ser antropófilos, esto que quiere decir que se contagia de persona a persona. Zoófilos, que se contagia de animal a la persona. Y geófilos, que nosotros lo podemos obtener de la tierra. La lesión elemental va a ser una placa eritematosa y se dice con un borde activo y con leve descamación. Esto puede cambiar o no, depende si ya tuviera tratamiento previo. Algunas especies pueden preferir ciertas localizaciones y esto nos podría ayudar un poco para enfocar el tratamiento. Por ejemplo, Trichophyton tonsuras o Microsporum canis les va a gustar, bueno, van a preferir infectar en la cabeza y en el cuerpo. Y Trichophyton rubrum y Mentagorphitis en los pies. Empezando por la tiña de la cabeza, esto es muy importante, va a ser casi exclusivamente en niños. ¿Por qué? Porque cuando el niño se convierte en puberto o en adolescente, va a haber cambios en el pH, o sea, de la cabeza. La cabeza va a secretar más ácido, va a tener por sus mismos ácidos grasos, su cabeza, para la redundancia, va a ser más ácida y por lo tanto esto no es propicio para que los hongos puedan reproducirse y crecer. Entonces, si tuvieran un área sin pelo en un paciente que ya es adolescente o adulto, casi les pudiera asegurar que no va a ser una tiña de la cabeza. Por frecuencia, alguna alopecia así, pues sería por ejemplo una alopecia areata. Pero en cambio, sí puede ser que en el niño pueda haber alopecia areata y pueda haber tiña de la cabeza. La excepción a la regla sería en mujeres con tiña tricofítica después de la menopausia. Más que 15, perdón, ahí sería pues más de 50 años. Las pacientes, ya mujeres arriba de la menopausia, sus ácidos grasos de la cabeza ya no van a ser pues tan fuertes para los hongos y ahí sí pudiera haber infecciones por hongos en la cabeza. La patología, bueno, vamos a tener el parásito que llega a la cabeza del niño por contacto de otro niño, ya quedamos de las especies, o puede ser un animal, por ejemplo en el Microsporum. Va a invadir a todo lo que tiene queratina, empezando por la piel cabelluda, pues, siguiendo por el pelo. El pelo va a ser invadido desde la parte distal hasta la parte proximal, hasta bueno, que llega a la queratina del bulbo piloso y se puede producir el pelo quebradizo. Vamos a dividirlas entonces en no inflamatoria y en inflamatoria. Lo más común es que encontremos tiñas no inflamatorias. Por frecuencia, casi exclusivamente, bueno, voy a preguntarles la tiña microspórica y tiña tricofítica. Y tenemos también tiñas inflamatorias
cuando tenemos el Querine de Celso. Lo que pasa es que en las tiñas, como son muy superficiales, están en la epidermis, casi no van a causar una reacción inflamatoria. Pero hay algunos pacientes que a lo mejor la tiña le duró mucho o es una tiña un poquito más agresiva que avanza hasta estratos más profundos. No sé, la epidermis profunda o la dermis. Y entonces aquí la inflamación va a ser por causa del sistema inmune. Y como muchas enfermedades que ustedes ya conocen, el sistema inmune también es parte del problema. ¿Por qué? Porque el sistema inmune pues, va a destruir aparte del hongo, pues algunos folículos y puede causar una alopecia cicatrizal. Entonces otra vez, secas y húmeda, no inflamatoria e inflamatoria. Entonces el cuadro clínico de la tiña de la cabeza pues, se va a dar principalmente en niños. Vean la dermatoscopía. En la dermatoscopía vamos a ver que tienen áreas folículos o pelos como en sacacorcho. Y si lo vemos de un poquito más lejos, vamos a ver cómo se ve el área sin pelo. Puede ser que tenga una sola placa, que ahorita vamos a ver, eso es una tiña microspórica muy bien definida, o que tenga varias mal definidas con algunos vellos largos y que puedan ser una o varias. Sería una tiña tricofítica. Y nada más pues esta imagen para recordar que los adolescentes están salvados. Vean cómo se ve el área sin pelo. Entonces ya quedamos, cuando es una tiña tricofítica va a ser por Trichophyton tonsurans, y las placas de pelo van a ser más mal definidas, van a tener algunos vellos largos y pueden ser una, pero también pueden ser múltiples. Y cuando es Microsporum canis o una tiña microspórica, casi siempre va a ser una sola placa. Esta placa prácticamente no va a tener ningún vellito largo y va a ser una placa muy bien delimitada. Y también, sí, por favor, quiero que pongan mucha atención, porque este es un error que nos pasa también a los dermatólogos. Cuando el niño es muy pequeño, no va a tener, y tiene la placa alopécica, no va a tener escama. Y les digo por qué. Una placa muy bien definida sin escama se puede confundir pues, muy fácilmente con una alopecia areata. Y las alopecias areatas, el tratamiento serían esteroides. Entonces puede que les tengan como la confusión, que piensen que esto puede ser una alopecia areata, le dan esteroides y lo único que van a hacer los esteroides los van a hacer empeorar. Yo creo que más bien si ven un niño, pues siempre pensar en que puede ser una tiña microspórica. Igual se le puede dar como tratamiento a lo mejor si no tuvieran dermatoscopio, le pueden dar pues, tratamiento, prueba terapéutica, o sea, darle el tratamiento y a ver si empieza a mejorar. Y si vemos que no, pues entonces ya se le empiezan los esteroides. Y no al revés, porque los pacientes no perdonan. Inmediatamente que ven que algo no les está funcionando, pues cambian de médico. En cuanto a la tiña, entonces microspórica, ya sabemos que son pocas placas, una o dos, van a ser pelos ralos, cortados al ras o despulidos. Va a tener si jalan el pelo, no va a tener dolor. Va a ser el cuello cabelludo, la piel cabelluda con escamas y color grisáceo, pero como les acabo de decir esto, lo de las escamas no lo tiene que tener para que hagan el diagnóstico. Puede ser que no esté. Y la tiña tricofítica, otra vez múltiples y pequeñas placas, alternan pelos parasitados y pelos sanos, y el cuero cabelludo va a ser una descamación leve. Otra imagen para que les quede un poquito más claro, que es una tiña tricofítica y una tiña microspórica, que ya quedamos que ese sí va a estar como todo el ras. Y más raro, la tiña fábica, son pápulas foliculares eritematosas, confluentes, que son muchas placas, y estas pueden dejar una alopecia cicatrizal. Y la etiología. Y entonces, para hablar de la tiña inflamatoria, como ya les había mencionado, las causas pues, son las mismas de una tiña no inflamatoria, pero aquí se va a hacer un proceso extra. Por ejemplo, el hongo se va a hacer un poquito más profundo y va a haber un proceso inmunitario, que es lo que va a causar inflamación y es lo que podría dejar una alopecia
cicatrizal o una alopecia permanente. Va a ser entonces el Querion de Celsi una placa única, saliente, con aspecto como costroso sucio, blanda y que va a eliminar material purulento. Va a dejar una alopecia permanente y definitiva. Y ya quedamos que la inmunidad es la que va a producir el daño. Va a causar dolor, pústulas, eritema e inflamación. Bien, puede ser nada más un mini Querion de Celsi de algunos milímetros, pero pues se tiene que sospechar, más que nada por la alopecia cicatrizal que es permanente. Pasando a la tiña del cuerpo, bueno, tenemos microspórica, tricofítica y epidermofítica. Vamos a encontrar pápulas, bueno, una placa rojiza y que da mucha comezón, que va a crecer en forma excéntrica, y aquí es donde ya se va a formar lo de la placa eritematosa con el borde activo, y va a tener fina escama. Miren la imagen. Algunas personas, por ejemplo el paciente de la derecha, como ya van a entrar algunos medicamentos o remedios recomendados, puede ser que hayan usado betametasona. Y cuando usan betametasona, la placa eritematosa con el borde activo, se puede hacer, los bordes se pueden hacer muy irregulares, pues se puede perder un poquito en inflamación, y eso es lo que se llama una tiña incógnita. O sea, una tiña escondida por uso de esteroides. La tiña de la mano también va a ser muy raro. Ya les había comentado en la primera clase, cuando tenemos descamación en las manos, que es bilateral, casi exclusivamente hay que pensar en una dermatitis por contacto. Pero si ven la imagen de este paciente, donde vamos a tener la escama, nada más va a ser en una mano y en la otra va a estar limpia. Entonces, cuando busquen tiña en la mano, así es como lo van a encontrar. Y les puedo asegurar que si buscan en la piel de las plantas de los pies de este paciente, van a estar llenas de hongos. Entonces, esto es lo que se llama del síndrome de 2 pies y una mano. Son 2 pies con tiña y una mano con tiña. Entonces, ahí sí les creería que pudiera haber tiña de la mano. Pero sería muy raro que hubiera las 2 manos con tiña. Pensar siempre primero en dermatitis de contacto. Vean otra imagen en tiña del cuerpo, de la cabeza. Vean cómo son las placas eritematosa de borde activo. En los niños también es relativamente común, más que nada por el mal manejo que se le da por parte de los papás. E incluso vean, está hasta impetiginizada esta placa de tiña. En cuanto a la tiña inguinal, se va a dar un proceso diferente o especial. Casi siempre los hongos van a ser llevados desde el pie del paciente hasta la ingle. Después se van a pasar, pero el problema con la ingle es un lugar como muy húmedo, entonces por lo tanto la forma de la placa excéntrica no va a estar bien muchas veces. Entonces más bien va a formar una placa eritematosa con escamas, con liquenificación por el rascado crónico, y el borde activo solo se presenta si ya es muy grande. Casi siempre estos pacientes se van a estar automedicando y puede llegar a empeorar. Y puede haber impetigización secundaria. Perdón, el borde activo se pierde. En este paciente, bueno, entonces podemos ver cómo ya la tiña ya salió un poco, y entonces hay un poco de la ingle, y ya ahí ya está formando el borde activo, y así ya sería un poquito más fácil de diagnosticar. También algo importante mencionar con esta foto es cuando pensamos en tiña de ingle, casi exclusivamente hay que pensar en pacientes masculinos. ¿Por qué? Porque en los testículos que vamos a encontrar, pues ahora sí que en los hombres, esto va a causar mucho calor y humedad, y va a propiciar a que se infecten las personas de hongos. Al contrario de las mujeres, pues bueno, no van a tener el testículo, entonces no van a tener como tanto calor y humedad, y por lo tanto no es tan común que haya tiña de ingle en mujeres. Vean cómo pueden llegar a empeorar por las tiñas corticoestropeadas.
Estos definitivamente ya está lleno de atrofia y vean el hongo, pues hasta dónde alcanza a llegar. Y esto es bastante común, yo creo que en la consulta mm, una o dos veces al semestre me llega un paciente así. A lo mejor no tanto con atrofia, sino más bien tiñas muy extendidas por culpa de la betametasona. Más o menos como así. Eso es relativamente, pasa con cierta frecuencia. Y la tiña de los pies, ocasionada por estas tres, se van a adquirir en sitios húmedos, baños, clubes, albercas, pero también es una enfermedad ocupacional que les puede pasar a los mineros, petroleros, soldados, o personas simplemente que les gusta mucho usar botas. Van a ser también zonas calurosas, entonces estas botas van a hacer que el paciente pues, sude todo el tiempo en los pies, se maceren y pues, tengan infecciones crónicas de tiña. Y dependiendo del lugar, bueno, o de la gravedad, tenemos tiña hiperkeratósica, tiña interdigital o tiña vesículo-ampollosa. Vean la imagen clínica de este paciente, pues simplemente lo más probable es que la tiña de este paciente empezó en la planta del pie y se fue, realmente le dio la vuelta a todo y ya hizo lo que se llama una tiña en mocasín. Vean cómo se ven las uñas, francamente ya en onicodistrofia, ya todas destruidas. Pero lo más probable es que si le preguntan cómo le inició, esto fue en la planta del pie. Claro que en este caso pues no van a pensar en una dermatitis de contacto, porque simplemente por cómo se le ven las uñas, preguntarle cómo le empezó, y en una dermatitis de contacto pues estaría más localizado solamente al dorso del pie. Una tiña, bueno, a vesícula ampollosa, como pasa con otras enfermedades, la ampolla a lo mejor va a durar nada más algunas horas y lo que vamos a encontrar es nada más alguna pequeña erosión. Y la tiña interdigital, que les digo, pueden ser pues, solamente diferentes estadios de evolución. Puede que empiece así y ya después se haga como las otras dos que ya les mencioné. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, si tenemos una intertriginosa o entre los dedos, pues van a ser zonas muy maceradas, como vieron en la imagen, o vesiculosa, costras, como ya les mencioné, cosas que de generaciones pueden ser melicéricas y también se puede encontrar entre los dedos y bordes de piel. Y para terminar, bueno, con cuanto a tiñas, las tiñas de las uñas, que se van a clasificar en subungueal distal, proximal, blanca superficial y distrófica total. Esto puede llegar a ser pregunta de examen. La subungual distal sería la forma más frecuente de onicomicosis. Comienza por el borde libre de la uña, va a haber una hiperkeratosis subungual y va a progresar hasta llegar hasta la matriz o hasta la raíz. Subungual proximal, esta empieza como blanca y opaca y va a empezar desde la matriz. Y esto es importante que sepan que casi exclusivamente le va a pasar a inmunocomprometidos. La blanca superficial va a afectar la capa córnea, bueno, de la parte más superficial del lámina ungueal. Vamos a encontrar como puntos blancos y opacos en la superficie ungueal. Y es muy importante que conozcan que este es el único subtipo de hongo de onicomicosis que le va a servir el tratamiento tópico. Para todas las demás de las dos primeras y la que falta, lo que más funciona es el tratamiento oral. Si le dan tópico a las otras, lo más probable es que no funcione o que recidive. Y la distrófica total, que se me pasó a poner la imagen, pero pues me voy a regresar un poco. Esto es una distrófica total. En cuanto al diagnóstico en general de tiñas, tenemos la luz de Wood, examen con microscopio de pelo y directo y cultivo. Digamos, la luz de Wood como con la luz de Wood va a ayudar a que florezcan el tipo de lesiones, las placas. Se puede hacer un examen microscópico del pelo al microscopio con una gotita de KOH se pueden distinguir los filamentos y es como podemos llegar a hacer el diagnóstico de consultorio.
Dependiendo de la especie vamos a tener diferentes características ya en el cultivo. Esto es ya cuando la muestra se hace un raspado, se manda a cultivar y dependiendo podemos encontrar macroconidios como en el Microsporum, Trichophytum, bueno, podemos encontrar microconidios pero muchos filamentos, y el Epidermophyton, pues bueno, tenemos macroconidios, se dice como en forma de orejas de conejo. Vean que también con el cultivo también tiene sus características diferentes. Y para terminar, en cuanto a los tratamientos, la tiña de cuerpo, bueno, tenemos imidazólicos, por ejemplo la terbinafina, 1 o 2 veces al día durante 20 o 30 días con cremas. Si tenemos alguna localización muy grande, pues podemos intentar con itraconazol, de 100 a 200 miligramos al día, o lo más usado, terbinafina, una diaria, por más o menos 15 días. De tiña de la cabeza, dependiendo. Si tenemos una tiña microspórica, o sea, una sola placa grande, lo que más funciona es la grisofulvina, 500 miligramos al día de por 6 a 8 semanas. Pero es importante que conozcan que la grisofulvina cada vez se encuentra menos. Entonces, muchas veces lo que hacemos, si no encontramos grisofulvina, pues si es una tiña microspórica, pues ni modo, les damos terbinafina, pero se las dejamos por 2 semanas más después de que ya no tenga lesiones. Y para la tiña tricospórica, eso sí, funciona muy bien la terbinafina, y el tratamiento sería 200 miligramos al día, o sea, una tableta, 6-8 semanas. Y bueno, de preferencia continuar 2 semanas luego de la curación clínica y micológica. En el tratamiento de las uñas, como ya les mencioné, si es blanca superficial, tratamiento local, amorfina o ciclopirox, 3 a 6 meses, o más fácil, bueno, el tratamiento sistémico. Itraconazol se puede dar de varias maneras: continuo, 200 miligramos al día durante 3 semanas, o en ciclos. El ciclo son 200 miligramos cada 12 horas por 7 días, se descansan 3 semanas, un segundo ciclo en el segundo mes, y así, otra vez 200 miligramos cada 12 horas por 7 días, se vuelven a descansar 3 semanas y un tercer ciclo más. O más fácil, terbinafina 250 miligramos, o sea, una al día durante 3 meses. A los 3 meses se recomienda volverse a citar y para ver si necesita un mes más o no, dependiendo de qué tanto va avanzando la mejoría. Hay algunos casos que sí puede haber tiñas en la mano, pero pues les digo, son muy raros. Hasta aquí le vamos a dejar para no hacer una clase tan larga. Después vamos a continuar con pitiriasis versicolor y cándida. Muchas gracias.